Muy buenas tardes, amigos. El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCOR, les da la bienvenida a este live, titulado Orientaciones de especialistas para pacientes trasplantados de órganos en los tiempos de COVID. Les habla la doctora Almeca Amaño, médico general y coordinadora de trasplantes. Esta actividad tiene como objetivo orientar y exponer las experiencias con profesionales de la salud de distintas perspectivas y la lucha desde la Organización Mundial de la Salud cuando declaró esta enfermedad como una emergencia sanitaria de importancia internacional el 30 de enero del 2020 y el 11 de marzo la declaró como una situación de pandemia. Por ende, hablaremos del manejo de pacientes con insuficiencia terminal y trasplantados, los cuales presentan especiales condiciones en lo relativo a ser pacientes inmunosuprimidos. En esta oportunidad, le vamos a dar la bienvenida a profesionales de la salud, en las que vamos a tener a la doctora Bianca Melo. Ella es la directora del Centro de Salud Mental Resiliencia, es psicóloga clínica, terapeuta familiar y docente en UNID. Tendremos también a la doctora Celia Pérez, que es nefróloga pediatra, coordinadora de trasplante de la región 0 del INCOR, y al doctor Alexandro Marte, que es médico especialista en cuidados intensivos y coordinador de trasplante, que labora en Secanot y en el Hospital General de la Policía Nacional. Entonces, el COVID-19 es ahora mismo el tema del momento, es el de mayor relevancia. Todos queremos saber más, todos queremos mantenerlos actualizados, investigar. En cuanto a esos pacientes que en estos momentos se encuentran en edad de diálisis o trasplantados, pudieran contraer esta enfermedad. Entonces queremos saber cuál es la prevención, el manejo, así como qué orientaciones se les debe dar a los familiares y a los amigos de estos pacientes que tienen la enfermedad y de cómo prevenir. También vamos a ver cómo es en la población en general. Este tema realmente nos está creando ahora mismo mucha ansiedad. Es una enfermedad nueva. Por ser nueva, vamos a ir aprendiendo todos los días, aparece algo nuevo, nos enteramos de algo nuevo, se investiga algo nuevo, un nuevo estudio. Por esta razón, hemos invitado a este live a especialistas que, de acuerdo a su experiencia, nos van a dar un panorama del que estamos viviendo en el momento actual, en el momento real, y cuáles comportamientos son los que nos pueden orientar sobre el manejo para esta enfermedad COVID. Vamos a dar inicio con el doctor Marte. Muy buenas tardes, doctor Marte, ¿cómo se encuentra? Muy bien de salud, aunque emocionalmente no muy bien. Sí, esta es una situación, me imagino, que usted que está dentro de las unidades le ha impactado bastante. ¿Cómo diría usted, cómo explicaría, cómo usted ve la situación en este momento, lo que es estar dentro de una unidad de cuidados intensivos en nuestro país? Y si realmente usted considera que tiene las condiciones para tratar esta enfermedad. De hecho, podría decir, bueno, me fue. ¿Me escucha? Es que se me ha ido de momento. No, bien, disculpe. De hecho, te podría decir que en las unidades donde yo laboro, pues las condiciones son las que desearía tener todo profesional. En ambas unidades yo dispongo de material gastable, de los EPS, de medicamentos y de todos los insumos. Hasta el momento el superior gobierno y las entidades relacionadas, por lo menos a las áreas donde yo laboro, nos suplen todo y en su tiempo. Pero ¿cómo ve usted la situación? ¿Han aumentado La los casos? situación, bueno, estamos en situación probablemente en los peores momentos que durante todo el tiempo que llevamos con la pandemia hemos pasado son los actuales. Porque la demanda aumenta, la oferta sigue siendo la misma.
la ocupación de las camas a nivel privado está por encima del 90%. Y en los hospitales públicos también. Cada día, empezábamos en el mes de marzo con una élite de la sociedad y unas edades prácticamente entre los 35 o 50 años. Ya hoy en día estamos en la clase pobre y ya la edad va entre 70, 80 y 90 años, sin dejar de rastrear los de 40. Es decir, ya estamos en todas las edades, sabiendo que la enfermedad pues es más deleteria en personas por encima de los 60 años. ¿Y qué porcentaje, doctor, de esos pacientes llegan a necesitar un ventilador? Fíjate, todo va a depender de muchas situaciones. Primero, de las comorbilidades del paciente, de la respuesta de su organismo al germen, pero además de la cantidad de colonia y de la agresividad. Pero también va a depender de los cómo se le brinden los primeros auxilios o las primeras atenciones. Por supuesto, Existen, disculpe, siga. por supuesto, estadísticamente van a necesitar ir a unidad de cuidados intensivos entre el 5 y el 15% de los pacientes. De este 5 al 15%, pues hay probablemente un 20 o tal vez más que necesite ventilación asistida. Todo va a depender de la forma del abordaje y cómo uno le vaya a ir con uno y con el otro. Y posterior a ese retiro de la ventilación, ¿hay consecuencias? ¿Hay alguna secuela luego de retirarle la ventilación asistida? Todo va a depender. Pueden haber secuelas psicológicas, pueden haber secuelas orgánicas, como las polineuropatías del paciente crítico, las polineuropatías secundarias a los medicamentos, y las también secundarias al estar encamado. Es decir, son un sinnúmero de cosas que se pueden tejer, pero hay que recordar que estamos ante una situación nueva. Las complicaciones a largo plazo irán apareciendo una por una. Sí, podríamos tener ahí psicosis de la UCI, las neuropatías, todo un engranaje de situaciones habidas y por haber que probablemente nosotros no la conocemos en su gran mayoría. Porque recordar que estamos ante una entidad nueva. Y doctor, mire, yo estuve leyendo e investigando de un nuevo estudio que se publicó en la revista de New England. En su experiencia con la cantidad de pacientes que ya usted ha manejado en las unidades, ¿hay alguna relación entre la evolución y el pronóstico, ya sea bueno o malo, en pacientes por su grupo sanguíneo? O sea, ¿realmente influye el grupo sanguíneo en este aumento de mal pronóstico? Por eso en una reunión yo hacía una charla con mi jefe y le decía que si era A positivo tenía problemas. Pues sí, como en otros países, también en el nuestro, la patología se ve más agresiva en pacientes tipo A. ¿Cuál es la razón? Pues habrá que estudiarlo. Los pacientes tipo B no es que no la cursan, no es que no se pueden infectar, pero la sintomatología es más leve, puesto que actualmente más del 95% de los pacientes que yo he visto son tipo A, más A positivo o A negativo y uno que otro AB. Solamente he visto un solo paciente tipo O afectado. Además, siempre A en un alto porcentaje y 2 o 3 AB. Bueno, pues realmente pareciera que sí, que hay una correlación. Deben de cuidarse los de tipo A. Ahora quisiera pasar con la doctora Bianca Melo. Doctora, mire, usted como psicóloga, me parece también muy importante
este enfoque, porque realmente ahora es que estamos conociendo cuáles son las secuelas psicológicas y cómo se está comportando la gente. O sea, como la gente tiene miedo, la gente está en cuarentena, cosa que tal vez ninguno de nosotros nunca jamás habíamos vivido, estar en una casa. También nos preocupan nuestros pacientes de diálisis y trasplantados. Como estos son inmunosuprimidos, tienen mucho más riesgo, mucho más miedo, me imagino que mucha más ansiedad. Entonces, doctora, le quiero dar la bienvenida. Muy buenas tardes. Un Doctora. gran honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio. Y sí, estamos, como yo digo, escribiendo los libros ahora mismo del comportamiento y la afectación psicológica y de lo que estamos viendo ahora y lo que también se está pues proyectando, lo que podemos inferir, que es lo que va a continuar ocurriendo. Una de las afectaciones donde más ha afectado, o sea, una de las afectaciones más grandes que nosotros hemos visto ha sido con la ansiedad. La incertidumbre ha generado mucha ansiedad, el no saber lo que va a ocurrir, el sentirte expuesto, en un momento hubo un bombardeo de información donde mucha gente tuvieron situaciones de ataque de pánico, personas con situaciones con comorbilidad, con algún otro tipo de enfermedades que requiere cuidados con frecuencia, comenzaron a evitar ir a los médicos por miedo a exponerse, o sea, preferían una complicación médica antes de exponerse o de salir de la casa por todo lo que hubo en ese primer momento. Toda la demanda de pasar a una rutina en la que tú tenías una estructura y ahora que todo se modifica, donde tú tienes que adaptarte rápidamente en medio de esa inseguridad con relación a la salud física y mental, entonces todo eso ha provocado niveles de ansiedad, altos niveles de ansiedad. En los profesionales de primera línea, estamos protegiéndolo mucho del estrés postraumático, porque el estar expuesto constantemente a muertes, a que todo lo que tú en tu ejercicio profesional no necesariamente tienes el conocimiento de cómo manejar esta situación porque es completamente nueva, como refería el doctor, hace que genere mucha impotencia, mucho la incertidumbre, miedo. Entonces es una exposición que está afectando indiscutiblemente, nos está afectando a todos de alguna manera. Entonces va a depender de los recursos de gestión y los recursos de afrontamiento que tenga cada quien, la forma en la que le va a afectar más o menos. Doctora Melo, ¿qué tips usted recomendaría? Porque dada esta situación, hemos tenido personas jóvenes, niños, allegados, familiares que en un momento estaban sanos y de repente sufren de esta enfermedad. ¿Cómo usted maneja el duelo con esas familias? O sea, ¿cómo logramos que la familia pueda manejar esta partida a destiempo que tienen de esos familiares? Esa ha sido una de las partes más complicadas en este proceso, sobre todo porque una de las cosas más importantes para la elaboración, que es como le llamamos, del duelo, son los rituales. Y los rituales también se han visto afectados. No, tú no puedes despedir a tu ser querido de la forma en la que estábamos acostumbrados primero que todo, no necesariamente cursó una enfermedad. Sí, quizá tenía comorbilidad, pero tal vez estaba manejada, estaba controlada. Pero ahora, de repente, por esta condición, en esta afectación, entonces comienzan a sufrir pérdidas, pues, ¿verdad?, de seres queridos. Entonces, la invitación está haciendo que independientemente de que no hayan podido hacer sus rituales, que hagan y comiencen a hacer rituales dentro del contexto familiar, que escriban cartas, que hagan esa despedida, porque es necesario. Humanamente, los rituales son muy necesarios para comenzar lo que es el proceso de duelo. Darse ese permiso. También hay otros duelos que no necesariamente son esas pérdidas de seres queridos, que tiene que ver con pérdidas de trabajo, con pérdidas de la seguridad, con pérdida de la libertad. O sea, personas que estaban muy acostumbradas a una vida libre, a que eh, tendían a salir de la casa, compartir, sentirse como en esa libertad, y esa pérdida de la libertad ha afectado también a muchas personas, generando
como les había comentado, muchos ataques de pánico por sentirse como encerrados. Entonces, hay personas que quizás dentro de su curva vital, que es como nosotros le llamamos, de que sus padres o en sus familiares directos quizá venía genéticamente alguna enfermedad mental, ahora le está debutando. O sea, estos estresores que se han activado, estos procesos de duelo que se han presentado, están haciendo que debute una enfermedad mental. Entonces, con relación al duelo, hay que vivirlo. Esto hay que vivirlo. Hay veces que no queremos como darnos el permiso de sentir ese dolor, pero sí hay que sentir el dolor. De la única forma que el dolor va a encontrar un lugar en ti es sintiéndolo, es entender que las personas que perdemos, las perdemos físicamente, pero de toda la historia que hemos construido con esas personas es algo que permanece para siempre y aferrarnos a eso. Entonces, la mayor recomendación con relación a los procesos de duelo es que te permitas vivirlo y que realicen y elaboren y que planifiquen rituales familiares para crear ese contexto de despedida, aunque no haya sido una forma que antes hubiésemos preferido, que ahora en el contexto en el que estamos es la única forma que tenemos. Ahora mismo en ese concepto emocional y psicológico, por ejemplo, ustedes a las personas que en este momento puedan estar sufriendo de esa enfermedad, ¿qué les recomendarían? Ya que al principio había mucho temor de no quiero decir que estoy infectada, luego la gente se aleja de mí. ¿Qué recomendaciones ustedes le dan? Si yo tuviese coronavirus en este momento, ¿qué usted me recomendaría a mí? Muchas afirmaciones positivas, centrarte en el aquí, en el ahora, el nivel de estrés que puede generar, primero sentir que te puede dar o tenerlo, genera el cortisol y el cortisol disminuye la respuesta inmunológica. Entonces, una actitud de fe, de confianza, de aferrarte a la espiritualidad, de amarrarte al presente, de confiar en tus médicos, de confiar en tus médicos, de seguir los protocolos, todas las recomendaciones que te ofrezcan, todas las recomendaciones médicas, cumplirlas al pie de la letra. Cada quien tiene una afectación distinta. Hay algunas personas que están asintomáticas, hay alguna otra persona que necesitan otro tipo de cuidado. Entonces es en ese contexto y en la forma en la que puedas tener la manifestación de la enfermedad, es aferrarte a todo lo que te pueda dar seguridad. Si, por ejemplo, estás en tu casa, ¿qué cosas dentro de tu casa puedes hacer que te mantengan en el presente? Una de las prácticas que más estamos recomendando y sobre todo en esta situación es el mindfulness, la atención plena. Es esa meditación, ese aquí y ahora. Algo que ayuda mucho es como te quitas los zapatos y te pones descalzo y como que sientes el piso y eso crea como esa sensación de crear raíces y eso genera seguridad. Cuidar mucho el sueño, la alimentación. También nosotros, por ejemplo, los psicólogos, la gran mayoría estamos haciendo intervención, videoconsulta, apoyarte también de los profesionales de la salud mental porque ayuda mucho el sacar esos miedos. La creatividad también es un gran recurso. Dibuja cómo está haciendo para ti este momento. Entonces son procesos de que tú te permites vivirlo porque si comienzas a pensar en todo lo que puede pasar, evitar las noticias, o sea, si ya estás con la enfermedad, evita las noticias y el hablar constantemente de esto, que tú elijas 2 o 3 personas con las que tú vas a tener contacto directo mientras estés atravesando la enfermedad, porque también la sobreatención que puede sentir una persona que esté afectada por esta condición puede no ser de ayuda y puede llegar a abrumarte por la cantidad de personas preguntándote que cómo estás, que cómo te sientes, que cuáles síntomas, porque todo el mundo tiene mucha preocupación. Alrededor de esta enfermedad hay mucha preocupación. Entonces, que elijas 2 o 3 personas con las que tú vas a tener contacto durante ese tiempo. Elige algunas cosas, un libro, creatividad, arte, si estás en tu casa. Si lamentablemente tuviste que tener otro tipo de cuidados y estar en una clínica, te tuvieron que internar, pues que en ese mismo contexto te apoyes de las personas que están cuidando de ti, que te permitas apoyarte en esas personas y un día a la vez, un instante a la vez, con la fe de que las cosas van a ir fluyendo y tu salud va a ir mejorando con esa esperanza.
Y por último, doctora, pero no menos importante, el personal de primera línea. Me refiero más, le voy a hablar más del médico. Ujú. Por ejemplo, nosotros como médicos somos entrenados para salvar vidas. Estamos acostumbrados a que normalmente las cosas que hemos aprendido con el trayecto rinden sus frutos y nos encanta ver a los pacientes mejorar. Pero, por ejemplo, con la experiencia del doctor Marte y de la situación que a uno en este momento vive, que no solamente es yo como doctor tratar de hacer lo posible por salvar vidas, pero si no tengo espacio en una unidad de cuidado intensivo o si no tengo los mecanismos para poder ayudar a esas personas, ¿qué realmente tú le recomendarías a ese médico que está viviendo esta situación? Que está viendo que por más que intente, por más que pueda hacer, aún así ve pacientes que fallecen porque no puede ayudarlos en ese momento. ¿Qué tú le recomendarías? ¿Alguna palabra de fortaleza? ¿Alguna palabra de motivación? Porque realmente muchos de nosotros estamos siendo afectados por esa Es situación. así, es así. Es aceptar y ponerte en contacto con tu parte humana. Somos humanos y no podemos salvar a todo el mundo. Van a haber personas que lamentablemente van a tener un efecto letal de esta enfermedad. Es que hagas las paces con lo que es posible, con lo que tienes en tus manos y las posibilidades que tienes. Es que si hay algo que se te escapa de las manos, que entiendas que no es tu responsabilidad, es algo que ha colapsado el sistema completo, no solamente aquí, sino lamentablemente en otros países, en el mundo entero, hemos tenido colapso del sistema de salud. Entonces, hacer las paces con lo que está en tus manos y lo que no está en tus manos. Es poder que cuando el día termine, agradecer por lo que sí pudiste hacer, aunque la mente te lleve a pensar en lo que se te escapó de las manos, que te concentres en lo que sí pudiste hacer, en quienes sí pudiste ayudar, en las vidas de quién pudiste intervenir, de esa persona en la que no pudiste, fue porque no tuviste los recursos, no tuviste el espacio, no tuviste, y hacerlas, perdónate por eso. Perdónate por la cantidad de personas a las que no vas a poder ayudar y enfócate en la que sí has podido ayudar y en la que sí has hecho algo. Porque incluso ahora mismo el rol del médico es tan importante como ayudar y estar para una persona que va a partir. Los médicos están siendo las enfermeras quienes están al lado de esta persona porque no tienen a sus familiares. Entonces es permitirte estar, es regalarle tu presencia con los familiares, tratar de ser lo más honesto cuidando su salud mental, o sea, en ese equilibrio y que puedas responder las preguntas de un familiar, eso da mucha paz. Y eso cambia, porque cuando una persona está viviendo una situación traumática, en la memoria se está escribiendo y cada palabra que utilice se le va a quedar para siempre a esa persona en su memoria. Entonces, es cuidar también la forma en la que se comunican las cosas y que tengas espacios de autocuidado. O sea, que te cuides. Los médicos también tenemos todo un equipo que está trabajando para los médicos, porque es necesario. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos con relación a este personal de primera línea es el estrés postraumático. Cada una de estas situaciones, porque una familia está expuesta, un miembro de la familia puede estar expuesto a esta situación, a esta condición. Ahora los médicos están una y otra vez, es un caso tras otro, entonces todo esto puede producir sin dudas un efecto de estrés postraumático que a largo plazo pueda incluso afectar su funcionalidad como en su profesión. Entonces es primero ese autocuidado, segundo perdonarte por las cosas que salen de tus manos y tercero agradecer por esas vidas que sí has podido pues salvar y estar y entregarte. Pues bien, muchas gracias, doctora. Ahora quisiera pasar con la doctora Celia Pérez, ya que no es lo mismo cuando nosotros leemos sobre una enfermedad, cuando alguien nos habla de una enfermedad, que haberlo vivido, haber tenido la enfermedad, haber pasado por este proceso. Por eso quisimos invitar a la doctora Celia, ya que ella fue una de las que tuvo COVID y nos va a contar un poco de su experiencia. Buenas tardes, doctora Celia, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decirle que el haber padecido de COVID
Fue una experiencia muy fuerte, sobre todo el hecho de que me tocó acudir a un centro que trabajaba exclusivamente para COVID y no es el ambiente usual el que vivimos los médicos cuando vamos a trabajar o cuando tenemos alguna patología y vamos a un centro de salud. En esta ocasión, cuando acudí a un centro para COVID, noté en el ambiente como un ambiente de desolación. Cuando entras al centro, los pacientes están solos, no están con los familiares que lo usualmente vemos. Inclusive, los médicos tienen el traje de protección y uno siente, yo lo sentí como paciente, que yo me sentía vulnerable, porque yo en esa ocasión solamente tenía una mascarilla y los médicos que estaban conmigo estaban completamente cubiertos. Entendemos que el equipo es necesario para su protección, pero como paciente nosotros sentimos como cierto alejamiento. Otra cosa que también me impactó cuando visité este centro es que a la salida del centro te fumigan desde los cabellos hasta los pies, o sea, es algo diferente. Yo recuerdo que cuando salía del centro le dije a mi esposo que tenía la sensación de que estaba en un país en guerra ante el ambiente que viví. Fue algo muy, muy impactante. Yo quedé muy sensible en los días siguientes. Yo lloraba fácilmente cuando recordaba lo que me tocó vivir. Al principio, mi querido hermano Marte, él evitó que yo llegara a esa situación, pero después, lamentablemente, tuve que llegar a ello porque no tenían disponibilidad de la prueba, entonces tuve que ir a otro centro y ahí tuve que vivir esa realidad y fue algo muy duro, muy difícil. Y doctora, ¿qué síntomas, ya que conocemos que pueden haber casos leves, moderados o graves, cuáles fueron los síntomas que usted pasó? El primer síntoma que presenté fue la fiebre. Era una fiebre de 38.5 hasta 39 y era una fiebre constante, era prácticamente el día entero. Yo mejoraba un poco con el uso del acetaminofén, pero la fiebre volvía. También tenía dolor muscular, dolor en las articulaciones, tenía sobre todo dolor en las manos y este dolor aumentaba cuando yo estaba en contacto con el agua. Otra sintomatología que presenté fue la congestión nasal. Esta congestión nasal no es la que usualmente tenemos como cuando hacemos un resfriado común, porque en el resfriado común tenemos secreciones, pero en mi caso yo no tenía secreciones nasales y yo sentía una inflamación a nivel de la nariz que me impedía una adecuada respiración. Yo durante este proceso tuve alrededor de 3 días que yo no podía estar acostada porque no me entraba el aire, entonces yo tenía que sentarme. Hubo una noche que pensé que tenía que decirle a mi esposo que me llevara a un centro de salud, pero debido a que mis hijos y mi esposo y yo estábamos solos en la casa, no me atreví a decirle llévame, pero estuve a punto de ello. Posterior a esta congestión nasal, hice una anosmia, o sea, una pérdida del olfato. No tenía esa conciencia de que esto me había pasado hasta que un día yo estaba cocinando y de repente me dice mi niño, el más grande, mami, se te quema la carne. Entonces, cuando veo la carne, efectivamente la carne se había quemado. A partir de ahí, traté de oler cloro, Mistolín, alcohol, el mentol y no podía oler nada. Otra sintomatología que presenté fue la diarrea y posterior a esta tuve trastornos digestivos. Los trastornos digestivos fue una de las sintomatologías que se prolongó por más tiempo. Tuve alrededor casi de un mes que cada vez que ingería alimento me caían mal. Y poquito a poquito ya todos los síntomas fueron desapareciendo. He leído actualmente
el testimonio de algunos pacientes que dicen que la pérdida de pelo los ha acompañado un tiempo después de haber desaparecido los síntomas y efectivamente tengo una alopecia bastante importante ahora. Wow. Y doctora, en cuanto a su ambiente familiar, ¿cómo fue la dinámica entre ustedes? ¿Cómo manejaron esa situación? Muy difícil, fue una dinámica difícil porque en la casa, como te reitero, solamente estaba mi esposo, yo y los niños, entonces mi esposo tenía que estar aislado al inicio, luego yo también aislada, pero como no tenía nadie más en la casa que pudiera ayudarme, a pesar de que tenía fiebre, de que me sentía mal, yo trataba de mantenerme de pie porque el hecho de que mi familia en ese momento dependiera de mí, que era lo que me daba fuerza para mantenerme de pie, yo pensaba, para salvar a mis hijos, tengo que alimentarlos bien y tengo que mantener una higiene adecuada en la casa. Y esto era lo que me mantenía de pie. Pero fue una situación muy difícil. Y doctora, luego de haber pasado por este proceso, ¿qué consejos usted le daría a la población para evitar vivir esta experiencia? O al menos si pasara, de que lograran superarla de la manera más agradable posible, dentro de lo que cabe. Recuerdo que durante el proceso le decía a mi esposo que la enfermedad no debía llamarse COVID, debía llamarse la enfermedad de la soledad, porque aún teniendo familia y teniendo amigos que pudieran ayudarte, no pueden hacerlo porque se pueden contagiar. Entonces es una enfermedad que vas a pasar prácticamente solo, inclusive la situación empeora si te ingresan. Entonces, como yo le digo, la enfermedad de la soledad, lo mejor es evitarlo, respetar el alejamiento, usar mascarilla, el lavado de manos, para no tener que llegar a estas condiciones, porque es una enfermedad muy difícil. Y lo más difícil es que tienes que enfrentarte solo a ella, lamentablemente. Bueno, ya hemos visto la experiencia de los doctores desde distintos puntos. Ninguno quisiéramos pasar por eso, pero ahora vamos a pasar a responder cualquier pregunta o inquietud que algunos de ustedes que nos están viendo tengan para nosotros. Ok. Doctor, ¿cómo se comportan los pacientes tipo O de sangre para el doctor Martín? Bien, le decía que la enfermedad es mucho menos agresiva. He visto en mi experiencia solamente 3 pacientes tipo O. Los demás han sido A y los tipo O han salido muy bien. Es decir, que no han llegado a la fase 3. Han quedado en fase 1, 2. Todo lo que he visto en fase 3, 4 han sido A y AB. ¿Cómo califica este virus en su comportamiento y efectos? Bueno, es un virus altamente contagioso. Su comportamiento y efecto, pues la letalidad es mínima comparada con otras enfermedades. Es decir, contagia bastante, pero si lo comparamos con otro, mata menos que otro. Es decir, que gran número de contagio con poca letalidad. Nos preguntan, ¿existe alguna estadística de pacientes con insuficiencia renal crónica con COVID que hayan sido ingresados a la unidad de cuidados intensivos o fallecidos? Doctora Silvia, doctor Martes, ¿me ayudan ahí? Mira, es que como estamos en algo nuevo, las cosas aparecerán después que pasen estos días. Claro que han habido varios pacientes con coronavirus renal en diálisis. Han fallecido unos cuantos y han sido mucho más los que han logrado rebasar la enfermedad. Muy bien. De hecho, ahora mismo todos los pacientes de diálisis entiendo que los que tienen COVID
los están dializando en un hospital específico. En sus inicios, las autoridades planificaron que todos los pacientes de diálisis se dializaran en el Hospital Rodolfo de la Cruz, no tengo entendido. Pero en vista de algunas situaciones, el doctor Federico Núñez habilitó para que los pacientes de Sécano que sean COVID positivos se dializaran allí. Los pacientes de Sécano, renales en diálisis que sean COVID positivos, se dializan allá. Muy bien. ¿Cuál es el periodo de infección para mostrar los síntomas en pacientes de COVID? Normalmente después del contacto los síntomas pueden aparecer entre los primeros 5 días y hasta 10 o 14, pero hay personas que le han aparecido hasta los 20. Entonces es algo impredecible, pero lo normal es que entre los primeros 5 y 7 a 14 días. Muy bien. Para la doctora Melo, que la resiliencia post-COVID, ¿eso ustedes lo tratan en su centro? Sí, claro que sí. La resiliencia, tanto en el pre como en el post, la resiliencia es la capacidad de tú poder integrar las cosas que te pasan en la vida y poder sacar de algo bueno, algo positivo de esa experiencia. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es precisamente crear el contexto donde desde ahora y desde la crisis ir trabajando en pro a la resiliencia. La resiliencia comienza con aceptación. Es aceptar el momento que estamos viviendo. ¿Cómo puedo, con esta circunstancia que tengo, aportar? Por ejemplo, fíjese la doctora que tuvo la lamentable situación de haber atravesado esta enfermedad y a través de su testimonio, pues busca ayudar. El nombre que le dio incluso a la enfermedad de la soledad, me parece muy entendible y también puede dar luz y puede hacer que quien quizás no esté siendo ligero con con su autocuidado, pueda entender que esto es lo que pasa con una persona que se infecta. Entonces, está dando luz a través de su propia experiencia y eso es la resiliencia. Entonces, lo que nosotros buscamos es de una persona que ya está dentro de la crisis, que está viviendo una situación traumática, cuáles factores protectores, que es como le llamamos, podemos seguir fomentando para que se pueda dar la resiliencia. Y como última pregunta para el doctor Marte. Doctor, usted mencionó recientemente, hablaba de fase 2 o fase 3. Nos preguntan en qué consisten las fases. Bueno, fíjate, en la fase 1 es la fase más incipiente. Puede ser que el paciente curse con una simple congestión nasal, pérdida de una anosmia. Ya en la fase 2 empiezan la tos, cierto grado fiebre persistente. Ya en la fase 3 nos vamos ya más que la fiebre, tos, malestar general, dificultad respiratoria. Ya es necesario el ingreso, aporte de oxígeno. Y ya en la fase 4, pues el individuo entra, ya hay que dar soporte ventilatorio, a veces drogas vasoactivas y todo el engranaje que lleva la unidad de cuidados intensivos. La fase 3 y fase 4 son las dos fases más críticas. Fase 4 es una fase donde hay una mortalidad que sobrepasa el 50%. Wow. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y luego de escuchar las experiencias y los aportes de cada uno de los doctores, solo nos queda aprender, seguir cuidándonos a nosotros mismos, con el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Señores, mascarilla, 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 todo el tiempo posible. Así vamos a lograr evitar pasar por este tipo de situaciones, las cuales solo podemos entenderlas poniendo cada uno de nosotros un pequeño granito de arena y en el futuro evitar ser una de esas personas que tenga una historia triste que contar o una despedida anticipada que darle a cualquier persona.
Agradecemos mucho a los doctores, la doctora Bianca Melo, Muchas directora gracias. del Centro de Salud Mental Resiliencia, psicóloga clínica, terapeuta familiar, docente en UNIBE. Muchas gracias a la doctora Celia Pérez, nefróloga pediatra, coordinadora de trasplante de la región 0 del UNCOR, y al doctor Alexandro Mar, médico especialista en cuidados intensivos, coordinador de trasplante, labora en Secano y en el Hospital General de la Policía, por compartir ustedes amablemente sus experiencias con todos nosotros e informar a la población para que aprendan un poquito más de este día a día de convivir con esta enfermedad. Cualquier otra pregunta que cualquiera de ustedes que nos ven tengan para nosotros, están disponibles nuestras redes sociales, tanto el Facebook, el Instagram o el Twitter, y con gusto les contestaremos y les aclararemos cualquier duda que tengan. Muchas gracias y que pasen buenas tardes. Ha sido un placer. Nos vemos, gracias. Ay.